Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a nuestro vivo de la sección de trastornos relacionados al trigo. Hoy tenemos un invitado de lujo para poder hablar de esta temática tan prevalente y tan hablada. Tenemos de invitado al doctor Fabio Nachman, así que vamos a esperar que se una. Y vamos a empezar con este súper vivo donde vamos a derribar mitos, vamos a explicarles. Me parece súper importante que se empoderen de la información, así que no voy a tardar absolutamente nada y ya lo voy a ingresar a Fabio al vivo. Ahí ya le mandamos la invitación. Hola Fabio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Todo muy bien. Bueno, primero muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Perdón, A ver, estoy de remera, no me puse camisa, traje, nada, así que no, yo también estoy de remera, es un vivo de bueno, sábado, perfecto. estamos así. Bueno, Descontracturado. primero te quiero agradecer porque la verdad que es un honor tenerte en un vivo y más en este vivo, donde vamos a tocar algunos temas tan prevalentes. Y qué mejor de tu mano que, bueno, para presentarles todos te conocen, pero igual me gusta presentarte. Fabio es gastroenterólogo, es endoscopista, es el encargado, el jefe del servicio de gastroenterología de Fundación Favaloro, expresidente de SAGE, publicó millones de artículos científicos en PubMed, así que ahí lo pueden ir a buscar. Compartió mucho tiempo de su camino con el grupo de intestino delgado del Hospital Udaondo. Y bueno, nada, podríamos estar horas hablando del currículum, pero creo que lo más importante es que llegaste a Instagram para brindar mucha información, para aclarar un montón de cosas y es muy valioso que un profesional como vos esté acá brindando información para la comunidad. Bueno, gracias, Paz. Un poco exagerada la currícula, te diré, pero No, bueno, un poco bastante. no. Está muy bien y me quedé corta. Pero bueno, nada, me interesaba, la verdad es que abrí esta sección de trastornos relacionados al trigo, porque bueno, cada vez creo que hay más confusión que claridad. Nosotros ya hemos realizado varios vivos respecto al tema, pero vemos que sigue ocurriendo exactamente lo mismo, que hay cosas que no quedan claras, como también nos dimos cuenta en tu Derribando Mitos de Enfermedad Celíaca, que hay que seguir reforzando la información y que esa información, como vos bien dijiste, y me gusta que le expliques a la gente, tiene que tener un aval científico, ¿o no? Es absolutamente eso. Hace poco subieron un reel que había hecho un video yo en el cual mostraba cómo, digamos, la búsqueda en PubMed de justamente aquellas personas que publican o que investigan y justamente eso me refería a que deben seguir a las personas que realmente investigan y publican y no las que hablan sin ningún, digamos, ninguna publicación ni nada, porque la verdad que aquella persona que quiere hacer un bien y quiere ayudar a la humanidad, lo que tiene que hacer es avalarlo mediante un estudio de investigación, publicarlo, que el resto de los colegas lo sepan, y de esa forma ayuda al resto de la humanidad. No guardárselo para uno, porque evidentemente el fin no es del todo ayudar, ¿no? No, Entonces, totalmente, y como siempre decimos, la información hay que transmitirla con un aval científico, así que nada, a mí me encantó cómo mostraste en ese reel la búsqueda en PubMed, que
es como si fuese el Google de los médicos, de los Sí, profesionales de la salud, y nosotros nos basamos en eso. Así que, bueno, vamos a empezar este vivo. Yo quiero, Fabio, que vos nos definas los trastornos relacionados al trigo 2022. Porque año a año, bien. A ver, lo primero que tenemos que saber, lo que hoy, se habla hoy, lo que hoy está publicado, porque quizá hay cosas de las que hablemos hoy que de acá a 2 años sean diametralmente opuestas. O sea, nadie tiene la verdad absoluta y en la medicina sabemos que va tomando diferentes rumbos permanentemente. Y esto se ve y cada vez con más velocidad. Así que, digamos, lo que hoy está publicado es que existen con respecto al trigo cuatro grandes entidades que, que son la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten, la alergia al trigo y las intolerancias, en este caso a los fructanos del trigo. ¿Sí? Esos son los cuatro grandes, algunos son más grandes que otros, eh, porque la alergia se queda un poco atrás, sí, eh, pero son los cuatro cuadros grandes que puede dar, en este caso, sin generalizar el gluten, nos focalizamos al gluten del trigo, si querés, ¿sí? A lo que es el trigo. sí, y como vos decís, bueno, la alergia se queda un poquito más atrás y la enfermedad celíaca también se distingue bastante y después nos quedamos con los otros dos trastornos que son los que más nos generan confusión. Pero bueno, estaría bueno quizás empezar eh, por, por definir y por caracterizar a la enfermedad celíaca para poder después, lógicamente, meternos en los trastornos relacionados al trigo que hoy en día nos generan tanta confusión y generan tantas restricciones innecesarias que afectan, lógicamente, a la calidad de vida de todas las personas. Sí, es así. Vamos, a veces uno es cuidadoso con respecto al hablar de la dieta libre de gluten, porque así, hoy se me ocurrió hacer una historia un poco fuerte diciendo eh, la intolerancia al gluten no existe, ¿sí? Existen tal y tal, tal cuadro. Uno podría hablar paz, pero saldríamos en la tapa de los diarios, es la dieta libre del gluten realmente libre de gluten No no existe. existe, No existe. No hay ¿sí? cero gluten. Pero saca algo así y salí en la tapa de los diarios Sí, porque totalmente, todo lo que totalmente. está manipulado Existe tiene una dieta gluten. específica, natural, para momentos especiales de los celíacos, pero realmente la dieta cero gluten no existe. Bien, Todos está sabemos bueno. que hay umbral, los celíacos tienen un umbral de tolerancia, que los alimentos contienen aditivos alimentarios, puede haber contaminación cruzada, pero esos alimentos pasan por un proceso de control y para ser aprobados como libres de gluten tienen menos de 10 partes por millón, pero no tienen cero gluten. Es complejo conseguir. La verdad que por más que uno tenga una dieta natural, la chance de contaminación, como vos decís, antes que uno lo consiga, lo lleve a su casa, ya probablemente pueda estar contaminado en el momento de la elaboración, en el momento del almacenamiento. O sea, es muy, muy, muy difícil. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro digo Sí, que sí, sí. lo vamos a dejar para otro Pero video. Pero bueno, Pero animate a poner una historia así. La dieta libre de cero gluten no existe. No, vos te animaste hoy a esa, yo me sí, animo a la próxima. dale, dale, Yo me animo a la próxima. dale, Y la perfecto. verdad es que me encantó esa historia porque la realidad es que, bueno, sabemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, es una enfermedad autoinmune,
que se da en individuos que tienen una predisposición genética, que consumen gluten y que en algún momento de la vida, ¿sí?, aumenta la permeabilidad intestinal, muy relacionado con la disbiosis, y se desencadena la enfermedad celíaca. Tenemos biomarcadores, tenemos la endoscopía con la toma de biopsia para poder especificar, y conocemos cuál es el tratamiento, conocemos cuáles son los umbrales de tolerancia, pero debido al elevado consumo de trigo hace años, surgen otros trastornos relacionados al trigo, porque nosotros somos una población que no tenemos una educación alimentaria respecto a variedad de harinas. Para nosotros, la única harina que existió siempre fue la de trigo. Entonces, lógicamente, es una población con un elevado consumo, vivimos en una población que está en una pandemia de obesidad, también hay mucha pobreza y la pobreza lleva a la utilización del trigo. Entonces, creo que ahí se puede justificar un poquitito más la elevada prevalencia de los trastornos relacionados al trigo, más que nada la sensibilidad y la intolerancia. Y para empezar, que me parece que fue un disparador espectacular, ¿sí?, tu historia de hoy, es desmitificar, porque yo ya no, o sea, uno lo dice, que no existe la intolerancia al gluten. Y ahí te dejo. Bien, vos sabés que lo que mencionabas, también está nuestra etnia, ¿no? O sea, venimos de sociedades, la mayoría europeas, donde hay mucho consumo y había mucho consumo de harinas, y aparte no se puede negar que el trigo sufrió muchas modificaciones, esto de la mano de la industria para que sea más rentable y el trigo sea más resistente, sufrió modificaciones que probablemente sea uno de los orígenes por los cuales hoy hay más celíacos y hay más trastornos relacionados con el trigo, ¿no? Sí, sí, Bien, totalmente. bueno, con respecto a lo que me decías de la historia de hoy, es la intolerancia está hoy en la boca de todos, por eso es más fácil decir intolerancia al gluten. Que un paciente o que una persona se equivoque y diga tengo intolerancia, es lógico, no tienen por qué saberlo. Pero bueno, el problema es cuando parte esto de los mismos médicos que estamos diciendo intolerancia al gluten y la verdad que ahí surge la confusión y tenemos que empezar a entender por qué intolerancia, por qué sensibilidad. O sea, hay una diferencia crucial en el mecanismo que sucede esto. Intolerancia es cuando algún alimento, sobre todo hidratos de carbono, básicamente no son absorbidos completamente a nivel del intestino delgado y eso llega al intestino grueso o al colon o llega a un foco donde hay sobrecrecimiento bacteriano y genera una fermentación con los síntomas digestivos, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto básicamente es la intolerancia, sobre todo la intolerancia a lo que conocemos como los fructanos del trigo y hay otros azúcares que quizá el más frecuente de todos es la lactosa de los lácteos, que casi el 70% de las personas es intolerante a la lactosa, que es otro azúcar. Eso es intolerancia. Y que se Sensi relaciona con los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son los que generan fermentación a través de la microbiota y depende del estado de la microbiota en el colon o en el intestino delgado también. Tenemos el almidón resistente, tenemos la fibra, tenemos los hidratos de cadena corta y media como los FODMAPs y tenemos los fructanos, que son hidratos de cadena media que
fermentan, ¿sí? Pero pensamos más en hidratos de carbono cuando hablamos de fermentación y, como dijo Fabio, intolerancia es un mecanismo mecánico del tubo digestivo. Así es, o sea, no se absorbe ese hidrato de carbono y es fermentado. Vos sabés que nuestro organismo despeja la microbiota, nuestro organismo no tiene capacidad de generar gas, ¿sí? El gas lo generan, y voy a incluirlo en este caso, nuestras bacterias, porque son nuestras bacterias. Nosotros convivimos con bacterias, dependemos de las bacterias. Nuestras bacterias son las que responsables de generar el gas que todos conocen, el gas que se ve en las radiografías o en la tomografía, es absolutamente normal, tiene que haber gas. Ese gas lo genera nuestra microbiota y ese gas depende de la fermentación de lo que comemos. El tema es el grado de fermentación que existe y depende también de una intolerancia, eso genera más gas, o cuando hay un desbalance en la flora intestinal, llámese en el colon o en el intestino delgado, eso también genera gas y es molesto. ¿Mm? Sí. Y como yo siempre les digo a los pacientes, todos los alimentos que cuando hay un desbalance en nuestra microbiota no nos ayudan porque generan esa fermentación y esos síntomas intestinales, después son nuestros mejores amigos para alimentar a esa microbiota. Entonces, hay que tener cuidado también con lo que son las dietas de exclusión y el tiempo de esas dietas de exclusión, porque lógicamente es contraproducente y hay lógicamente evidencia científica al respecto. Sí, la verdad que con respecto a lo que mencionás, a mí, bueno, vos me conocés bien y cada vez trabajo, podría trabajar con un nutricionista al lado en el consultorio, porque la verdad que es la mejor medicación que puede haber para un paciente que tiene sintomatología. Eh, a mí me gusta mucho al paciente hacerle una dieta de exclusión para poder entrar digamos, primero que el paciente sienta confianza de que desaparecen los síntomas, pero esta dieta no puede durar más de 2 o 3 semanas, porque justamente lo que hacen las dietas de exclusión es generar pobreza en la microbiota y lo que se llama una disbiosis. En una disbiosis es muy fácil entrar, pero es muy complejo salir. ¿Sí? Y muchas veces uno escucha pacientes que vienen rebotando por todos lados queriendo resolver su cuadro. Y una vez que uno entra en disbiosis, salir de la disbiosis es mucho trabajo, muy sacrificado. Y eso depende de lo que el paciente está comiendo. Por más medicación, por más alimento fermentado y por más probiótico que tomen, la microbiota, que ahí preguntaban qué era microbiota, que ahora vamos a decir, es lo que nosotros estamos comiendo, o sea, los prebióticos. ¿Está bien? Los prebióticos están. Un paciente hace poco me preguntó, ¿pero qué son prebióticos? La verdad que tiene que seguir mi cuenta porque yo solo hablo de prebióticos. O sea, los prebióticos son todo lo que comemos con respecto a verduras, frutas, semillas, legumbres, frutos secos. O sea, esos son los prebióticos. Esos aportan azúcares que son los responsables de darle de comer a nuestra microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es lo que antes se denominaba flora intestinal. Son Sí. la cantidad de bacterias con las que convivimos. Convivimos en todo el organismo. La más importante es el intestino, sobre todo el intestino grueso, después el intestino delgado, la piel, los ojos, la boca, las orejas, el sistema, la vagina, el sistema urinario, el sistema respiratorio. Hoy se sabe que hay bacterias en todo el organismo. La Y que estas disbiosis, bacterias hacen y son lo que nosotros comemos. Entonces, viste que antes se decía, somos lo que comemos. No, somos lo que nuestra microbiota hace con lo que comemos en todos los órganos del cuerpo. sí, es tal cual. Y la verdad que cada vez se va relacionando más.
el interjuego que hay entre la microbiota y el sistema nervioso central, la microbiota y la piel, o sea, la microbiota y el sistema inmune, o sea, eso cada vez se va conociendo más. Hoy está cobrando mucha fuerza todo lo que es la variedad microbiana con respecto al sistema nervioso central, los trastornos de déficit cognitivo, como Parkinson, como demencia, o sea, se está trabajando muy intenso con muy buenos trabajos, ¿eh? Y eso es bueno lo que explicás, porque hay estudios de investigación respecto a esas patologías que tienen que ver, como en la enfermedad celíaca, con un disparador, que es el aumento de la permeabilidad intestinal. Y este es un tema que quiero tocar también y dejar en claro, que no es una patología el aumento de la permeabilidad intestinal. El aumento de la permeabilidad intestinal es una situación que se da ante una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano y desencadena, ¿sí?, en un montón de patologías. Pero me parece que eso también es importante poder desmitificarlo, al igual que la intolerancia al gluten. Sí, sí, absolutamente. Bueno, ahí están preguntando por qué entonces, digamos, no se pide examen de microbiota. La verdad que lamentablemente hoy existen exámenes que aportan la cantidad de ADN que tienen todas las bacterias y dan unos informes hermosos que parecen súper completos, pero la verdad es que nadie puede interpretarlos todavía. No No, existe una interpretación de eso, por lo cual no se hagan porque no sirve. ¿Eh? no. Hasta que, y aparte, una cosa, cuando hacen el examen de materia fecal y reciben el resultado, su microbiota ya cambió. ¿Sí? Justamente lo que tiene fuerza es si 3 o 4 exámenes de materia fecal son similares, ¿sí? Porque hay una estabilidad en la flora intestinal y justamente lo que se está buscando es que cuando esta microbiota digamos, va en la línea de la producción de butirato, que es lo más importante de la microbiota, el butirato, que es responsable justamente, uno de los responsables de mejorar las alteraciones de permeabilidad, como antes mencionabas. Eh, pero nos estamos yendo por las ramas con respecto a los A trastornos. los trastornos. No, no, pero está bien, está bien. Una de las cosas para volver al tema es desmitificar la intolerancia al gluten. Fabio dijo, sí, que la intolerancia es a los hidratos de carbono y en el caso, sí, del trigo es a los fructanos del trigo, que ahora nos vamos a meter en el tema. Pero otra de las cosas importantes, el gluten, ¿sí?, está compuesto por la gliadina y la glutenina, que no son fermentadas por la microbiota y generan síntomas intestinales. Entonces es imposible que exista la intolerancia al gluten, ¿sí? Eso que Eh, decís es importante. O sea, el gluten son proteínas, no se fermentan, no hay intolerancia, ¿sí? El gluten genera otro cuadro en pacientes que tienen una enfermedad que la enfermedad celíaca. Hasta ahora es lo que está demostrado. Cualquiera puede generar alguna especulación, como se escucha, del veneno blanco y lo que quieran, pero la verdad es que hasta ahora no hay ninguna demostración científica más allá del paciente celíaco que pueda generar daño. Habrá que establecer qué pasa con el sensible al ahí, gluten, trigo, si realmente es el gluten o son los SATI los responsables, que si quiere ahora hablamos, de disparador de esta otra entidad que tiene otro mecanismo absolutamente diferente y a veces muy difícil de separar de la enfermedad celíaca, pero es lo único que está demostrado hasta ahora. Ni siquiera en sensibilidad al gluten se sabe si es el gluten o no. totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que desmitificamos y explicamos, sí, que la intolerancia es un trastorno mecánico, que es el trigo tiene una fracción de hidratos de carbono, una fracción proteica en cuanto a macronutrientes. La fracción de hidratos de carbono son los fructanos,
que en el tubo digestivo no se digieren, no se absorben y que cuando llegan al intestino delgado distal, si hay un sobrecrecimiento o llegan al colon y la microbiota no está estable, generan síntomas intestinales. Si la microbiota está bien, son el mejor alimento para nuestra microbiota. Y eso es súper importante. Las proteínas del trigo, por ahora hablamos de la gliadina y de la glutenina, que se relacionan directa y únicamente hasta el momento con la enfermedad celíaca, que conforman al gluten y que tiene un mecanismo autoinmune, ¿sí? Y después sabemos que más allá de los hidratos, de las proteínas, hay otras proteínas que se llaman ATIs, que ahora les vamos a contar, pero más allá de los macronutrientes, ¿sí? Y hablando de intolerancias alimentarias para pasar ya a sensibilidad, las intolerancias alimentarias no son solo, ¿sí?, a los hidratos de carbono. Puede haber intolerancias alimentarias, por ejemplo, a la histamina, o sea, no nos quedemos únicamente con la intolerancia al trigo, a los FODMAPs y demás, a la lactosa, o sea, a los nutrientes. Pensemos que nosotros consumimos estructuras alimentarias procesadas, ultraprocesadas, alimentos naturales es lo que lógicamente aconsejamos, pero sabemos que se consume porque vivimos en un mundo industrializado y consumimos estructuras alimentarias que vienen con componentes bioactivos que se relacionan, ¿sí?, con diferentes procesos en el organismo, aditivos alimentarios, el procesamiento de los alimentos. Entonces, abrimos un montón el abanico ahí y con Fabio tuvimos un vivo espectacular con Alex, donde hablamos, ¿sí? Y que lo dejamos para el final del vivo, si el trigo es malo o es bueno, y explicar por qué. Pero bueno, me parece súper importante mencionar, más allá de los macronutrientes, que las estructuras alimentarias con fuentes de trigo vienen con aditivos alimentarios, componentes bioactivos y demás. Y ahora sí pasamos a la sensibilidad y te lo dejo 100% para que la definas mejor que nadie. Bueno, es importante todos estos trastornos, y ahí están preguntando por favor que hablemos de intestino irritable. Lamentablemente muchos de estos cuadros que estamos hablando se confunden o se denominan a veces intestino irritable y terminan no siéndolo, solo el médico debe preguntar un poco más o tener alguna curiosidad. Mira, me pasó algo ayer en el consultorio increíble. Una paciente de 45 años de edad, la penúltima paciente a la noche ya no podía tener familia, ¿sí? No podía quedar embarazada. En tratamiento ya con fertilización, le estaban dando levotiroxina porque el nivel de TSH estaba un poco alto y no tenía ningún trastorno tiroideo, pero jamás le pidieron anticuerpos para enfermedad celíaca. Jamás. Yo no podía creer. La No. verdad no podía creer. Pero No. bueno, me estoy yendo Suele demasiado por pasar. las ramas. No, te apoyo un montón en esto porque también tengo pacientes que cursan infertilidad y que están haciendo tratamientos y que nunca tuvieron dentro de esos centros de fertilidad anticuerpos de enfermedad celíaca, y nosotros en el hospital tenemos un trabajo publicado de la relación que existe entre la enfermedad celíaca y la infertilidad, que ante un cuadro, ante una situación de infertilidad, se debe pedir anticuerpos para enfermedad celíaca previo a hacer cualquier tratamiento. Sí, pero aparte con tratamiento avanzado, pero esto uno lo podía escuchar hace 15, 20 años atrás, pero hoy en día la verdad que es llamativo, muy llamativo. Pero bueno, hoy me estoy yendo demasiado por las ramas. Vamos a hablar de la sensibilidad y antes de hablar de la sensibilidad, viste que mencionamos estos cuatro cuadros. Sí, Eh, Quizá el menos frecuente dijimos que la alergia. El que le sigue, que es el 1% de la población, es
son los pacientes celíacos. Y los pacientes celíacos, quizás si querés más adelante podemos hablar de lo que es los mitos que hay con respecto a la enfermedad celíaca, pero es el 1% de la población. Y el paciente que es celíaco ya conoce todo y tiene más claro que cualquiera de las personas con respecto a lo que es la dieta libre de gluten, hasta se enfurecen los pacientes celíacos cuando se habla de la dieta libre de gluten muy livianamente. Este, son los primeros en enojarse cuando una paciente celíaca come un churro en cámara o cuando no se toma en serio Grados. porque lo padecen. Son los pacientes que nosotros sí retamos y los tenemos muy controlados y sabemos cuando comen gluten. Y ellos son los Eh, que nos avisan a nosotros de estas cosas que están pasando. exactamente, exactamente. Le sigue en frecuencia la sensibilidad al gluten, que va, de acuerdo a los trabajos, entre 1 y 6% se estima, hasta 6% de la población. Yo creo que es más frecuente, y ahora vamos a ver por qué puede ser más frecuente. Y lo más frecuente de todo es la intolerancia a los fructanos, que en general, quien, a ver, de todos los pacientes que me vienen a ver por un cuadro de intestino irritable, suspende las harinas y mejora el cuadro. Le pasa a todo el mundo, a todo Sí. el mundo. Y eso tiene que ver con la cantidad de fructanos que se consumen, porque no se llega a digerir todo y eso fermenta en el colon. Entonces, la más frecuente de todas probablemente sea la intolerancia a los fructanos. Y en el medio está este cuadro de sensibilidad al gluten. ¿Qué se las trae? Este cuadro que decimos, de acuerdo a los trabajos, hasta el 6% de la población, es un cuadro que es inmunológico, que tiene un mecanismo inmune, pero no autoinmune. O sea, la enfermedad celíaca es un mecanismo autoinmune. La intolerancia, la sensibilidad al gluten tiene un mecanismo inmunológico, o sea, se activa toda una serie de células que están en el epitelio del intestino, que se llama inmunidad innata, que son unos linfocitos eh, T que se hicieron muy famosos con el tema del HIV y todo eso, los CD4, unos linfocitos T que están en la capa más superficial del epitelio, digamos, de la mucosa del intestino, que se llama inmunidad innata. Entonces, responden estos y la mitad de los pacientes, que yo creo que es menos de la mitad, tienen un biomarcador que es un anticuerpo contra la gliadina, ¿sí? Es un anticuerpo antigliadina y en general está mediada por la inmunoglobulina G, IgG. Eh, Hay un gran porcentaje de estos pacientes que no tienen ningún biomarcador y la forma de hacer el diagnóstico es excluir el trigo y con, digamos, reintroducciones, y en ese caso a mí me gusta mucho que por eso que, por ejemplo, Paz haga pequeñas introducciones controladas viendo cuál es el efecto en el paciente. Y de esa forma uno puede hacer un diagnóstico presuntivo de lo que es la sensibilidad al gluten. Lo importante también, y para poder diferenciar, a mí me gusta que haya otro síntoma digestivo que acompañe al cuadro, porque si el cuadro es pura y exclusivamente digestivo, esto quiere decir dolor, distensión, gases, todo esto lo puede tener cualquiera, un paciente que tiene intolerancia a los fructanos, Sí, una tranquilamente, disbiosis, un o intestino una disbiosis. irritable, es como que tenemos más oscuridad. Exactamente. Pero cuando un paciente viene que tiene un dolor de cabeza inexplicable, que tiene trastornos, que se deprime, que se cansa, que le duele el cuerpo. Bueno, en ese caso es cuando uno empieza a sospechar que puede haber una sensibilidad al gluten y responde tan rápido como responde un paciente celíaco una vez que excluye el trigo y mejoran todos estos síntomas.
aparte de los síntomas digestivos. Eso es muy importante identificar porque si no, estamos hablando también de una intolerancia a los fructanos o cualquier otro FODMAPs digamos, que podría ser dar estos síntomas. Eso es fundamental y que este síntoma aparezca después que si uno vuelve a reintroducir el gluten, tiene que ser automático y se ve, digamos, una vez por semana reintroduce trigo y el paciente vuelve a sentir lo mismo. Es Eso es una lindo. sensibilidad al gluten. El consultorio a mí la verdad que me encanta. Por un lado recibimos estos pacientes poquitos que tienen el AGA IgG positivo, que ya nos hace pensar. Por otro lado, recibimos un porcentaje de pacientes con síntomas extraintestinales que nos hace pensar, pero a mí me encanta cuando llegan estos pacientes con síntomas digestivos y encima catalogados de toda la vida como síndrome de intestino irritable, donde uno le dice, no, vamos a empezar de cero, vamos a realizar un plan alimentario de exclusión por 2 semanas. En esas 2 semanas tienen que desaparecer los síntomas y uno empieza con la reintroducción alimentaria. Y lo importante en la reintroducción alimentaria, lo primero es poder introducir lo que son los prebióticos, porque nos van a generar, ¿sí?, una microbiota que luego pueda soportar si es intolerante a los fructanos y ahí nos va a diferenciar del sensible. Lo último que vamos a introducir es el trigo. Y ahí es cuando literalmente yo digo introducción, pero no es consumir. Yo siempre les digo, es una prueba terapéutica, son determinadas harinas, determinadas veces por semana, en determinadas cantidades, y es como el intolerante lo tolera, pero perfecto, con quizás una frecuencia de 3, 4 veces por semana, cantidades, no, o sea, hasta excesivas, y de harinas más que nada más gruesas, y el sensible enseguida, pero enseguida te das cuenta, enseguida remite sintomatología. Vos sabés que también lo que mencionábamos, ¿no? Muchas veces el paciente viene con sintomatología, nosotros le pedimos los estudios, viene todo normal y en ese caso, por ahí vos lo que haces es suspender el trigo y el paciente dice, ¿qué hicieron? Porque me abrieron las cortinas, me cambió la vida. Bueno, ese paciente también probablemente sea sensible al gluten trigo y la verdad que el paciente mejora todo, mejora el estado de ánimo, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, le mejora la vida, te lo agradecen. Sí. Y ese paciente, Pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Creen que hicimos magia? Y la realidad es como dice Fabio, nosotros excluimos el trigo, centeno y cebada, que es lo que está involucrado en la sensibilidad, y al principio yo principalmente excluyo otros disparadores intestinales para limpiar un poco el panorama, entonces tardo un poquitito más, pero en realidad habría que excluir nada más que estos trigos, centeno y cebada, pero bueno, mejoran más rápido también y uno quiere mejorar la calidad de vida del paciente, pero muchas veces nos dicen, ¿qué hicieron? ¿Qué me hicieron? es Y así. Y lamentablemente, bueno, pasa seguido, pero cuando va al consultorio del gastroenterólogo, por ejemplo, el gastroenterólogo muchas veces se olvida de preguntar si tiene alguna manifestación cutánea y porque sucede que muchas de las manifestaciones que están relacionadas con la enfermedad celíaca cursan con anticuerpos, pueden cursar con anticuerpos normales o biopsia intestinal normal y el gastroenterólogo nos pregunta, a ver, le salen en la piel, tiene alguna erupción, le pica, o sea, y en ese caso muchas veces pacientes que son mal diagnosticados siguen o van recorriendo dermatólogos que no están acostumbrados a ver dermatitis herpetiforme y le dan cualquier otro tipo de tratamiento. Es penoso porque muchos de estos pacientes llevan años
recorriendo profesionales sin diagnóstico. Así que también es importante que esté en el interrogatorio de un gastroenterólogo saber si tiene alguna manifestación cutánea, ¿no? Sí, también saber eh, y empoderarlos a ustedes y explicarles, como dice Fabio, qué tiene que preguntar el gastroenterólogo, ¿no? Porque el gastroenterólogo también se tiene que meter en este terreno. Yo como nutricionista, que recibo pacientes de varios gastroenterólogos, puedo decir que no todos se meten en este barro en el cual se mete Fabio, que es donde realmente vamos al origen de lo que está pasando al paciente y mejoramos la calidad de vida. Entonces, realmente hay que tener mucho criterio, hay que tener mucho estudio, hay que leer absolutamente mucho, por lo cual ojalá que todos puedan tener las ganas de embarrarse y de meterse en este terreno. Eh, y bueno, y quiero que contemos un poquito si se conoce hoy en día cuál es el disparador. Nosotros ya sabemos que la enfermedad celíaca es el gluten, que en la intolerancia al trigo son los fructanos del trigo, que son los hidratos de carbono, pero en la sensibilidad al gluten, ¿conocemos o no conocemos? A ver, hay una fuerte sospecha por todo un mecanismo inflamatorio que generan una serie de proteínas, como mencionaste, una fracción proteica que es bastante más chica que el gluten, que se llaman ATIs, ¿sí? Que son inhibidores de enzimas que digieren proteínas y hidratos de carbono del trigo y que se llama inhibidor de amilasa tripsina, por eso se denominan ATIs, y estos son responsables para mí de dos cosas. Uno es probablemente de la sensibilidad al gluten y otra son responsables también de la intolerancia, porque en definitiva lo que está haciendo es impedir que se digiera el hidrato de carbono y de esa forma el hidrato de carbono llega al intestino. Eh, Hoy se sabe que hay mucha más concentración de estos ATI en el trigo de lo que había hace muchos años atrás. Y tiene que ver justamente, se denominan también antinutrientes, tiene que ver con que le da más resistencia al trigo para poder ser cultivado y porque resiste mucho mejor las sequías y todo eso. Y esto tiene que ver muchas veces con la modificación que vamos haciendo las personas o el ser humano para justamente producir más cantidad. Tiene que ver con la industrialización. Totalmente, totalmente. Y saber que estos ATIs, estas proteínas, generan citoquinas proinflamatorias en celíacos y en no celíacos, por eso es que se piensa y hoy en día es como lo más fuerte relacionado en cuanto a la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Eh, pero, lógicamente, si no se, tenemos pacientes que no responden únicamente a la exclusión del trigo, centeno y cebada, entonces ahí pensamos en otro tipo, bueno, pero ahí ya nos metemos de nuevo en las intolerancias que no quiero volver, pero bueno, sí, es lo que la evidencia científica hoy nos está diciendo más fuertemente sobre el antígeno y yo creo que cuando lo podamos confirmar, ahí vamos a poder empezar a tener biomarcadores, a comprender más la fisiopatología, a responder muchas más dudas de las que ustedes tienen. Hoy sabemos que el consumo de trigo, centeno y cebada en un sensible no genera malignidad. Hoy, 2022, febrero, ¿sí? No sé, dentro de 2 años, no genera deficiencias nutricionales. Y una cosa muy importante es marcar la alimentación, ¿sí? Entre estos tres trastornos, enfermedad celíaca, intolerancia a los fructanos del trigo y sensibilidad al trigo gluten no celíaca,
son alimentaciones que se relacionan con el trigo, centeno, cebada y en la enfermedad celíaca avena en Argentina, ¿sí? Pero que son totalmente diferentes por los umbrales de tolerancia. El intolerante a los fructanos del trigo y el sensible al gluten no tienen que controlar las mínimas cantidades de gluten que pueden ingresar de forma inadvertida a la alimentación a través de la contaminación cruzada, de las marcas permitidas. Y a mí me pasa mucho en el consultorio que me encuentro con pacientes sensibles o intolerantes que lo están controlando porque no lo sabían y que cuando uno se los dice, relajan y es porque está afectando la calidad de vida. Entonces es muy importante poder diferenciarlo. Sí. Y algo importante también, te digo, están haciendo una cantidad de preguntas súper interesantes, súper interesantes. Algo importante también es la introducción del disparador en la enfermedad celíaca y en el sensible al gluten. Es importante porque el paciente celíaco es como dar varios pasos para atrás, y volver a generar anticuerpos, que eso puede generar un daño en el intestino o en el resto del organismo, que es bastante silente y grave, que en el sensible al gluten, porque el sensible al gluten le afecta a la calidad de vida, pero no tiene una afectación orgánica como tiene el celíaco, ¿no? Eso también es importante. Y digamos, el hecho que un sensible tenga una transgresión le va a afectar su calidad de vida quizá por 1 o 2 días, pero el paciente celíaco lo padece en serio. La gran mayoría, ¿no? No siempre es así, pero la gran mayoría. No, y aparte la diferencia de que el celíaco generalmente no tiene ni síntomas intestinales en el momento, a Claro, diferencia bueno. del sensible, Bueno, entonces queda como in- más escondida la sup- transgresión. súper Pero interesante sí porque hay recién señal. hay un paciente que decía, no entiendo, hago dieta estricta y sigo con dolor de panza, ¿viste? Entonces, muchos pacientes celíacos creen que me sentí mal en el momento y es porque no, en realidad probablemente hay muchos pacientes que no mejoran porque hay otro cuadro, aparte de que es probable que el paciente celíaco pueda tener sobrecrecimiento bacteriano, pueda tener disbiosis, pueda tener también intolerancia a alimentos y hasta que se recompone todo el intestino y hasta puede quedar alguna intolerancia. Por eso tiene que estar absolutamente asesorado viendo qué consume la dieta. ¿Eh? Y para eso está Paz acá arriba, que el paciente debe ser asesorado. Muchos pacientes celíacos siguen solo y la verdad es que vos le preguntás, ¿y quién lo está haciendo? No, nadie. A mí el médico me dijo que era celíaco y empecé a hacer la dieta y, y nunca reciben Anticuerpos me ningún dan asesoramiento. bien. ¿Eh? Y te dicen, a mí los anticuerpos me dan bien. Claro, Los anticuerpos no totalmente. detectan mínimas Y yo, cantidades de gluten que sí activan la respuesta inmunológica y generan daño intestinal. y yo Entonces, voy al supermercado y compro todo con el logo y listo. claro, totalmente. Y sabemos que el logo hoy en la actualidad no nos podemos guiar únicamente por el logo, que estamos en una etapa de transición. Entonces, bueno, creo que ahí abriste la gran puerta a los mitos y realidades celíacas que tanto trabajaste esta semana a raíz de lo sucedido públicamente, pero que bueno, en realidad sucede y es real que hay muchos mitos. Creo que el primero a derribar son los grados de enfermedad celíaca. Eso te lo dejo. Bien. Y No, después, hacemos acordar, no, porque de lujo. acaban de escribir que la glutamina le mejoró la permeabilidad intestinal, pero guardémonos si querés para no irnos por las ramas para el final. Porque me gustaría saber cómo hizo para saber si le mejoró la permeabilidad intestinal. Eso es Sí, importante, ¿no? estudios, porque en realidad yo todo lo que leí de glutamina lo leí a través de la alimentación parenteral. No, y aparte, los exámenes de permeabilidad intestinal solo se utilizan para investigación clínica, la verdad es.
es así, pero bueno, eh, me fui por las ramas. Grados de enfermedad. Los grados de enfermedad celíaca. La verdad es que los expertos en enfermedad celíaca no lograron ponerse de acuerdo todavía es si hay un score general de todo el cuadro del paciente celíaco al momento del diagnóstico. Lo que hay de grados es el grado de atrofia, o sea, de disminución en el epitelio de la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, una vez que el paciente tiene anticuerpos positivos, va y se le toman biopsia, ¿sí? Y a partir de ahí ven si qué grado de disminución hay de las vellosidades y eso tiene un score, ¿sí? Tiene un score. Si hay linfocitos, si disminuye la altura de las vellosidades, si las vellosidades están desaparecidas, entonces eso es un score. Son grados. Eso no es un grado de enfermedad celíaca. Eso lo utilizamos los médicos para hacer diagnóstico y no marca severidad y no marca compromiso. Eso no es así, no es así. O sea, no es, tengo un MASH 3C, estoy mucho más grave, tengo que hacer la dieta mucho más estricta que si tengo un grado 3A, ¿sí? Totalmente. No es así. Sirve para hacer el diagnóstico, es, digamos, un marcador de criterio para los médicos. Después, la verdad es que yo fui testigo, Julio Bay intentó con otros expertos en el mundo tratar de ver si uno podría establecer si hay un score de severidad. Por ejemplo, hay otras patologías en la gastroenterología que tienen score de severidad. Llámese en la colitis ulcerosa o en el Crohn. Uno puede tener un score de severidad que va en cuanto al cuadro clínico, a los parámetros, a qué está afectado, y ahí hay un score. En la enfermedad celíaca, hablar de qué grado de extensión hay de compromiso del intestino, si el paciente está desnutrido, si tiene anemia, si tiene una eritrocementación elevada, si tiene desnutrición, la verdad es que no hay un consenso de acuerdo a si eso puede entrar en un score. Nunca se creó, eh, cada vez se ve menos, de todas formas, la desnutrición con la enfermedad celíaca, con todo el tema del conocimiento y la globalización, es raro encontrar un paciente celíaco desnutrido. Pero eso es lo que puede marcar un grado de severidad. Pero no hay grado de severidad en la enfermedad celíaca. Así todo, tengan la peor de las atrofias en la endoscopía. Totalmente. La alimentación es el único tratamiento y es igual para todos los grados de atrofia vellocitaria. Y otro mito que se relaciona con lo que se estuvo hablando es, ¿existen los permitidos? Bueno, y ¿Te permitime que puedo comer un contesto. churro? No. Vuelvo a contestar el tema de la glutamina. La glutamina está demostrada que mejora la diarrea aguda, ¿sí? Pero eso no habla de la permeabilidad, ¿sí? La glutamina es una sustancia que lo que hace es estimular la división de células a nivel intestinal y de esa forma, es verdad, mejora la permeabilidad, pero todo es presuntivo, ¿sí? Hay buenas medicaciones que se usan, la glutamina está demostrada para mejorar la diarrea aguda y algunos cuadros de diarrea por disbiosis que van asociados con prebióticos, pero de ahí hablar de permeabilidad es un tanto complejo. Con respecto a los permitidos, y ahí hacía una pregunta hace rato, si la enfermedad celíaca va a tener cura. Yo, Ese era el tercer mito y te dejaba tranquilo. y la verdad es que digamos, cada vez lo veo más distante. Cuando estaba más metido en investigación, estábamos hablando mucho de tratar de generar una tolerancia al gluten y se estaba detrás de la vacuna. Y la verdad que esto cada vez se ve más lejos. Hay una medicación que está todavía en investigación,
no termina de arrancar porque es una medicación que lo que hace es digerir el gluten, la gliadina, para poder absorberla ya de forma digerida y que esto no, el organismo no lo reconozca y no dispare todo el mecanismo inmunológico. Pero esto no reemplaza la dieta, porque la cantidad de gliadina que puede digerir esta medicación no es la suficiente para que se ponga la gliadina en contacto y pase al epitelio y dispare todo el mecanismo inmunológico. O sea que podría ser un complemento más adelante considerar para evitar todo lo que es por ahí la contaminación y sobre todo la contaminación inadvertida, ¿sí? Totalmente. Por, Y por que eso favor. mejoraría la calidad de vida, ¿sí? Pero como dice, bueno, vos la realidad es que tenés publicaciones o sea, si hablamos de calidad de vida en enfermedad celíaca, hablamos de Fabio, y yo creo que la realidad es que si estamos hablando de esta enzima que digiere el gluten en el estómago específicamente, que está siendo estudiada, mejoraría, ¿sí?, lo que son las trazas inadvertidas de gluten. No es que tampoco voy a ir a contaminarme, ¿sí? Es Absolutamente. voy a salir a comer, se consume por alguna eventualidad. Y ahí aprovecho a contestarte el mito previo que me preguntaste. En los pacientes celíacos no tienen descanso, ¿sí? Los pacientes celíacos no tienen permitido. Los pacientes celíacos no pueden consumir gluten porque, primero, un paciente que está haciendo dieta libre de gluten y logra bajar todos los anticuerpos, el hecho de consumir mínimas cantidades de gluten echan por la borda mucho tiempo, les puedo garantizar de sacrificio, porque la enfermedad, porque la dieta libre de gluten es muy sacrificada, el que la hace bien es muy sacrificada y los pacientes celíacos saben muy bien que es hacerla bien y es muy costosa. Total, Y total. aclaro que no es sana, porque muchos consideran la De dieta libre de moda, gluten la como moda. dieta sana y no tiene nada que ver con lo sano, absolutamente. Digamos, una dieta libre de gluten intenta mejorar, me trabo siempre con esta palabra, la palatabilidad, Palatabilidad. reemplazar al gluten y agregan de esta forma muchas grasas que justamente hacen que la dieta no sea sana. Por eso yo prefiero que un paciente celíaco no consuma tantos productos elaborados porque termina teniendo una dieta que no es sana. ¿Mm? Sí, totalmente. Y eso se tiene que trabajar desde el inicio de la alimentación sin gluten, porque si no vemos durante el primer año, como vemos que bajan los anticuerpos, vemos que aumenta el peso corporal. Entonces, la alimentación sin gluten va mucho más allá de excluir las fuentes, las trazas. Tiene que ver con una calidad alimentaria. Así que sí, eso es súper, súper importante. No sé si Sí. tenemos una pregunta más o algo que vos, Fabio, Y quieras vos sabés agregar. que pasa, Sí, también no me gusta meterme mucho en esto porque también es bastante incierto, así como vos antes mencionabas que hay cosas que sabemos, que no sabemos, a mí me gusta poner todo esto como una gran cadena que va teniendo eslabones y los eslabones los vamos poniendo una vez que realmente hay publicación y publicación de la buena y poner un eslabón en toda la cadena de mecanismos. El sistema inmune tiene todavía muchos espacios que no agujerito. terminamos, sí, de agujeritos, de falta de estos eslabones que no terminamos de conocer, así como muchas cosas pasan en el sistema nervioso central que no se terminan de conocer completamente. Y hay algunos pacientes que por un mecanismo de tolerancia, no podemos definir cuál tiene tolerancia y cuál no. Esto lo ve mucho en los pacientes que debutan en enfermedad celíaca cuando son muy chiquititos y pasan por una etapa de rebeldía, que es la adolescencia, en la cual suelen abandonar, como pasa en cualquier enfermedad crónica, como sucede en los pacientes que son diabéticos, por ejemplo, que muchas veces abandonan el tratamiento y hacen todas estas complicaciones que no vamos a mencionar ahora.
algunos pacientes reintroducen el gluten y no sabemos por qué no elevan anticuerpos. No, esto tampoco uno va a estar dando esta recomendación, pero hay pacientes que realmente tienen el diagnóstico y confirmado que son celíacos y por algún motivo el sistema inmunológico no termina de disparar los anticuerpos. Tengo Total. pacientes y me preguntan qué hago y la verdad, mira, te controlamos con anticuerpos una vez por año y ver qué pasa, ¿no? La verdad que es complejo para alguien que, que no está teniendo reacción al gluten, decirle que siga haciendo dieta libre de gluten, paciente que ya había abandonado la dieta hace tiempo, Sí. pero bueno, uno no le gusta meterse en ese campo porque se puede prestar mucho a confusión y la verdad es que A nosotros nos pasa, y vos lo has vivido en el hospital, nosotros, el Hospital Udaondo es un hospital de adultos y recibimos a los chicos celíacos del Garrahan y los mandan en la edad de los 16 años, que donde está evidenciado científicamente que la transición en la adolescencia es un factor de riesgo de abandono y muchos vienen, dejé la dieta a los 12 años y no siento nada y no tengo ningún anticuerpo elevado. Y ahí es como, bueno, vamos a ponerle todo para explicarle, ¿sí? Y lógicamente pueden haber agujeritos, pero lo que nosotros indicamos hoy es la realización respecto al diagnóstico porque estamos seguros que tuvo un diagnóstico y ese diagnóstico es siempre revisado, salvo, bueno, cuando se vienen de hospitales de referencia, pero sucede un montón eso. pero el mensaje es, la enfermedad celíaca no se cura, la No, enfermedad celíaca se trata. ¿Sí? Eso hasta ahora no hay otra solución más que la exclusión de en nuestro país la avena, el trigo, la cebada y el centeno y el cuidado también de todo lo que tiene que ver con la contaminación cruzada y se unió Eduardo Maurinho al vivo. ¿en serio? Sí, ¡Ay, uno de hola! uno de los mayores expertos en enfermedad celíaca en la Argentina y en el mundo, si los hay. Sí. Eh, Así que no solo es la exclusión de estos alimentos, sino el cuidado de la contaminación eh, cruzada, así que no es tan sencillo y los No. pacientes celíacos son los primeros en quejarse sobre todo de lo que padecen y deteriora la calidad de vida es la vida social, ¿no? Eso es lo que más padecen, ¿no? Sí, sí, sí. Y como siempre menciona Andrea, la enfermedad celíaca de un inicio es un desafío clínico, pero con el seguimiento es un gran desafío social. Y hace años que ella lo menciona y tenemos que seguir trabajando para poder cambiar esa frase. Así es, así es. Y no sé si te queda algún mito Eh, frecuente. mitos celíacos. Bueno, por ahora sí hay mitos. Hay otro mito, el del HLA. Ay, sí. Ese lo tengo pendiente para posteo. Pero vos sabés que eh, una de las mayores preguntas que recibí ahora con el tema de los mitos es, doctor, me descubrieron HLA positiva, tengo el HLA DQ2. ¿Y qué está mal que no consuma gluten? Así yo no disparo la enfermedad. O sea, es como, eh, la verdad, es pensar es como la diabetes, ¿no? Que el paciente le recomiendan tener cuidado con la dieta para que el paciente que tiene predisposición a la diabetes 2 no despertar la diabetes tipo 2. Y no es así. La verdad que una gran proporción de la población tiene alguno de los genes que son los predisponentes a la enfermedad celíaca. eh, que son el DQ2 y el DQ8, y hay una pequeña, muy pequeña proporción de pacientes que no tienen ninguno de estos dos genes y también son celíacos, pero es muy pequeña.
el hecho de Y tener dio, algunos de y estos, dio Horacio Vázquez, que a él le encanta eso es el tema de Horacio. el hecho de tener estos genes no quiere decir que tengan diagnóstico de enfermedad celíaca y que la vayan a tener, ¿sí? Una pequeña proporción de las personas que tienen estos genes en algún momento, como decía Paz, por un aumento de la permeabilidad, por una disbiosis o por algún otro fenómeno, que puede ser, por ejemplo, un embarazo, un cuadro de estrés así brusco, todavía no está del todo aclarado esto, puede despertar la enfermedad. Pero no quiere decir que un paciente que tiene HLA esté obligado a hacer la dieta libre de gluten. La verdad que el diagnóstico de la enfermedad celíaca se hace primero con anticuerpos ante la sospecha y en familiares, por ahí, en familiares de pacientes que son celíacos, que tienen por ahí un porcentaje un poco mayor de padecer la enfermedad celíaca por más que no tengan síntomas, y una vez que tienen los anticuerpos, sí o sí también debe realizar una biopsia, una endoscopía para tomar una biopsia en el duodeno y tratar de confirmar si existe algún grado de atrofia para en ese caso indicar o empezar el tratamiento. Después podemos hablar, aunque ya se va largo el vivo, de lo que es la enfermedad celíaca potencial, pero eso me parece que para Podemos hacer otro vivo. de enfermedad celíaca, pero respecto a los mitos, también aclarando este mito del HLA, es contraproducente el que tiene un HLA de Q2 de Q8 positivo, eliminar el trigo, avena, cebada y centeno de su alimentación, porque si entra ese mínimo porcentaje de pacientes que desarrollan la enfermedad celíaca, no lo va a desarrollar, va a seguir consumiendo trazas de gluten y esas trazas pueden llevar a complicaciones y enfermedades asociadas. Y te dejo un mito para un posteo. ¿Qué hacemos con los hijos de celíacos y la introducción del gluten? Bueno, a ver, Sí, ahí se nos cortó un cachito. A ver si los anticuerpos pueden dar negativos. Ahí volviste. ok. Sí, Em, lo que te decía es que hace algunos años había un trabajo europeo que apareció grande en el cual se hablaba de una ventana de oportunidad para la introducción del gluten, creo que era a partir de los 9 meses, y de esa forma se creía que había una disminución de posibilidad de en algún momento desarrollar la enfermedad celíaca. Eso, digamos, ha perdido fuerza y la verdad que no va más. La introducción del gluten debe ser cuando ya están incorporando todos los alimentos y los pacientes y los hijos de los celíacos deben introducir gluten. Es sí. Y deben importante. mantener el consumo de gluten, porque muchas veces en la casa, la casa es libre de gluten, pero yo siempre aconsejo que fuera del hogar sigan consumiendo gluten para no enmascarar lo Sí, mismo. eso es fundamental. Así pasa también con algunos pacientes que deciden hacer dieta libre de gluten. Algún paciente que sea celíaco realmente puede sufrir alguna complicación porque va a tener introducciones de gluten inadvertida y puede sí tener alguna de las complicaciones de la enfermedad celíaca. La verdad que siempre es importante antes de... nadie está, porque el tema es cuál es el gran pecado últimamente. Vemos el fundamentalismo, o sea, Sí. ese es el gran problema. ¿Por qué no puedo hacer dieta libre de gluten? No, la verdad es que sos libre de hacer dieta libre de gluten, pero antes te sugerimos que te estudies mínimamente. Después podés hacer dieta libre de gluten, pero aclarando que la dieta libre de gluten no es una dieta sana, No, absolutamente. no, y que tampoco al desarrollarse la enfermedad celíaca en cualquier momento de la vida, no estaría indicado aunque sea un consumo, quizás bajar el consumo si uno quiere, pero no restringirlo
o sea, ser estudiado, bajar el consumo, ¿sí? Pero nunca eliminarlo al 100% por esto que venimos mencionando. Bien. Sí, ojo, hablando de dieta sana, ¿no? Nadie cuestiona una dieta natural de frutas, No, verduras, carne. Estamos cuestionando lo que tiene que el ver con cambio todos de los productos harina. elaborados. Exacto. Totalmente, totalmente. Bueno, Fabio, te quiero súper agradecer, no te quiero robar más tiempo. Dejamos el vivo grabado y prometemos hacer más vivos respecto a estos temas que hacen tanta falta aclarar con expertos como vos. La verdad que para mí es un lujo y te quiero agradecer por el tiempo y por todo tu saber. No exageres, Paz. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, les mandamos un Bueno, beso, les agradecemos y se los un dejamos beso. guardado. Gracias por participar a todos. Sí, chau, nos Hasta vemos. luego. 140 conectados para finalizar. Les mandamos